Y vamos a darle la bienvenida al economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente. Con él vamos a hablar de varios temas, mesas de diálogo, justicia e inseguridad. Economista Alberto Acosta, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Muy buenos días. Economista, el gobierno y las organizaciones cerrarán 4 mesas de diálogo esta semana. El 31 de agosto, las dos partes, junto con el Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, evaluaron el desarrollo de las mesas de diálogo y suspendieron el trabajo de las mesas de derechos colectivos y de seguridad. Presentadas ese mismo día, el objetivo era cerrar las mesas abiertas, la focalización de subsidios a los combustibles, control de precios, fomento productivo y energía y recursos naturales. ¿Cómo evaluar el trabajo que se ha hecho dentro de esas mesas de diálogos que muchos de los dirigentes ya los hemos escuchado, que están muy molestos porque están en diálogos y todavía no hay nada concreto? Economista. Bueno, el proceso es complejo, sin lugar a dudas. No es una cuestión muy simple sentarse a conversar en serio para tratar de encontrar respuestas a los problemas planteados a partir de las soluciones propuestas. No es fácil. Además, en nuestro país no tenemos una cultura del diálogo. Creemos que dialogar es simplemente sentarse a oír lo que dice el otro y con eso dar paso a un par de fotos y se ha cerrado el asunto. No, el diálogo es mucho más complejo. Y como digo, nosotros tenemos que incorporar en nuestra cultura política la característica fundamental del diálogo, que es escuchar al otro, escuchar a la otra parte, tratar de entender sus argumentos, sus razones, sus motivaciones por las cuales está haciendo esa propuesta a partir de, en este caso, una protesta más que justificada. En ese escenario, lo que se tiene que tratar es de comprender y ver si es posible llegar a acuerdos, hacer el mejor esfuerzo posible para establecer los consensos. Y cuando no hay esos acuerdos, cuando hay disensos, hay que saber procesarlos, porque no es que un diálogo tiene que llegar siempre necesariamente a resoluciones de todos los puntos. Lo que se tiene entonces es que hacer un esfuerzo serio, responsable, sobre todo de buena fe para llegar a esos acuerdos. Ahí veo yo un doble problema. Primero, a ratos parecería que el gobierno del presidente Guillermo Lasso está ganando tiempo, no le da la suficiente seriedad al diálogo y no está impulsando las conversaciones, estas discusiones, esta búsqueda de respuestas concretas a los 10 temas planteados con la verdadera seriedad. Y por otro lado, me parece a momentos que el movimiento indígena está entrampado en cuestiones demasiado puntuales y está perdiendo la oportunidad para plantear soluciones de más largo plazo. No es que tienen que aceptarle absolutamente todo lo que dice, pero tiene que aprovechar este momento para demostrar no solo que está preocupado el movimiento indígena por los graves problemas que atraviesa la sociedad, que atraviesa el pueblo ecuatoriano, sino que tiene capacidad de dar respuestas concretas, propuestas específicas. Por ejemplo, si se habla de la cuestión de los subsidios de los combustibles, está muy bien que se analice ese punto, pero falta plantear una lógica de transición energética desde una perspectiva popular y democrática. En ese contexto, el movimiento indígena tiene que hacer ese ejercicio, no quedarse solo en lo puntual, sino plantear visiones de largo plazo. No les van a aceptar absolutamente todo, pero van a demostrar que tienen la capacidad para tener una visión estratégica en todos los puntos que están siendo planteados. En el mismo caso de ejemplo concreto, cuando se produce la moratoria o la anulación de deudas, que me parece que es importante y no beneficia solo a los indígenas y campesinos, sino a otros sectores de la sociedad ecuatoriana, porque está hablando de condonación de deudas para 4 millones de familias. No debería quedarse simplemente en eso, sino dejar abierto el escenario a visiones de largo plazo para ir construyendo un sistema financiero que esté al servicio del aparato productivo, que empiece por romper el oligopolio de la banca privada, que haga esfuerzos para reducir sustantivamente las tasas de interés, algo que es urgentísimo en una economía dolarizada. Entonces, el saldo es complicado,
por un lado, parecería que no hay la suficiente voluntad política del gobierno para avanzar en las discusiones y por otro lado, parecería que solo están entrampados en cuestiones puntuales. Yo creo que en ese contexto difícilmente se va a obtener los mejores resultados del diálogo. Pero esperemos, todavía no se acaba el tiempo, es un proceso largo, difícil, que amerita una suerte de paciencia constructiva y propositiva. Me entiendo perfectamente que el movimiento indígena diga que va a volver a las movilizaciones, pero eso es parte de las discusiones, sobre todo por la tosudez, la incapacidad del gobierno de sentir el clamor popular. Economista, usted ha dicho que no hay voluntad política del gobierno. ¿Por qué tal vez no puede haber voluntad política del gobierno cuando el presidente de la República en su eslogan de campaña dice que es el gobierno del encuentro? El gobierno del encuentro y del diálogo con toda la sociedad ecuatoriana. ¿El gobierno del encuentro con quién? El gobierno del encuentro con los grandes grupos económicos, con los banqueros, con las grandes empresas mineras, con las petroleras, con las agroindustriales, pero no ha sido un gobierno del encuentro con los sectores populares. Hubo la necesidad urgente de la movilización popular para que el gobierno se siente a discutir con los sectores sociales. Esa es la triste realidad de este país. Los gobernantes no están dispuestos a dialogar y no saben dialogar. También el resto de la sociedad nos falta mucho de esa cultura del diálogo, de aprender a respetar la posición de la otra parte para intentar llegar a acuerdos concretos. Pero en el caso del gobierno del presidente Guillermo Lasso, responsable directo de los 18 días de paralización del mes de junio, de las muertes y de los heridos, no aparece esa seria voluntad de diálogo. Por una razón muy simple, o por dos razones simples. Primero, por su incapacidad para gobernar y para dialogar, que es manifiesta. Y segundo, porque no está en la mente del señor presidente salirse del esquema ideológico, teológico neoliberal. Porque algunos de los planteamientos que le están haciendo los movimientos populares, el movimiento indígena, el movimiento sindical, los movimientos de mujeres, los ecologistas, por ejemplo, prohibiendo la minería en toda zona de recarga hídrica, sean páramos, lagos, lagunas, manglares, humedales, etcétera, va en contra de su visión extractivista. Y el gobierno del presidente Guillermo Lasso no está dispuesto entonces a corregir el rumbo de su política económica. Y en ese contexto vamos a tener procesos de mucho enfrentamiento y continuas situaciones de crisis política. Estamos dialogando con el economista Alberto Acosta. Le damos la palabra a mi compañero Luis Villasís, que también tiene inquietudes para usted. Economista, muy buen día. Qué gusto saludarlo y tenerlo nuevamente por aquí en Ecuador en directo. Sí, y quería precisamente ver si podemos profundizar un poco en el sentido de que llama muchísimo la atención la ausencia del presidente de la República en las mesas de diálogo. Él nunca tuvo una presencia determinante ahí. Sin embargo, como usted bien lo ha manifestado, es el responsable directo tanto de los fallecimientos y de las movilizaciones. ¿Por qué tal vez él no tomó, no se apersonó de las mesas de diálogo? ¿Será como parte del desprecio, que mi importismo que siente a estos sectores, o de pronto siente temor de lo que le ocurrió cuando los indígenas en el 2019 sentaron al presidente Moreno en aquel entonces? ¿Cómo entender este alejamiento, ¿no?, de una situación muy crítica en la que él tendría que ser la persona que tendría que liderar estas conversaciones, economista? Un gobernante de real talante democrático debería estar en la primera línea de estas negociaciones. Debería sentarse a conversar una y otra vez con los distintos actores de la sociedad ecuatoriana. No debería siquiera ser necesario que haya una protesta, una movilización para recién sentarse a dialogar. Recordemos que el movimiento indígena desde junio del año pasado, apenas se había ya instalado el gobierno del presidente Guillermo Lasso, le pidió que abra la puerta para el diálogo. Se sentaron a conversar en octubre, se tomaron fotos, pero no hubo diálogo. Y ese es uno de los temas en los que yo hago hincapié. Este gobierno que habla del encuentro, lo que menos busca es encontrarse con los sectores populares. Y en ese escenario tenemos un presidente ausente de la primera línea de la vida política nacional. Me recuerda a otro gobernante que para mí es de ingrata recordación, como fue Noboa Bejarano,
En ese escenario tampoco de protestas y movilizaciones, tampoco se sentó a negociar con el movimiento indígena. Estoy pensando en las movilizaciones de enero del año 2001. Y entonces tampoco hubo la predisposición, pero envió a su vicepresidente y a un equipo de ministros a las negociaciones con los vicepresidentes de las organizaciones indígenas, porque en esa ocasión el movimiento indígena, la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN, que también están en este rato coaligadas en estas negociaciones y que fueron los actores fundamentales de las movilizaciones de junio pasado, no enviaron a sus presidentes a las discusiones, sino que enviaron a sus vicepresidentes a las discusiones. Y había una suerte de consejo de gobierno ampliado en Escuela Politécnica Salesiana, en donde se discutía y se acompañaba permanentemente estos diálogos, que no fueron tan extensos de 3 meses, sino en mucho menos tiempo. No se avanzó mucho en la práctica, pero son ejercicios que van demostrando la necesidad urgente de construir una sociedad dialogante, capaz de resolver los problemas nacionales. De lo contrario, si estos diálogos no prosperan, si no aprendemos a dialogar, si no aprendemos a escuchar a la contraparte con verdadero respeto y buscando los mejores resultados en función de los planteamientos propuestos, aprendémonos a vivir situaciones de crecientes protestas, de crecientes movilizaciones. ¿Por qué? Porque los graves problemas nacionales no están siendo abordados en ningún caso. Aquí se habla del tema de la justicia, el tema de la inseguridad con propuestas realmente ridículas, cuestiones al margen, puro fantasía, pero los problemas de fondo, el hambre, la pobreza, la miseria, la falta de empleo y de trabajo, la falta de educación, la falta de salud, toda esa tragedia que está viviendo, incluso de seguridad, el pueblo ecuatoriano no tiene respuestas, porque quienes están al frente del gobierno y en la Asamblea Nacional están preocupados de cuestiones muy puntuales o de tratar de proteger a algún corrupto fuera del país o tratar de simplemente establecer mecanismos para desplegar sus visiones ideológicas, que en este caso, cuando hablamos del neoliberalismo, son casi teológicas. Así es, economista, y también se habla de una consulta popular. Hemos observado al ministro de Gobierno cómo dice que el gobierno nunca ha dejado de trabajar en el tema de la consulta popular, que tienen un documento de aproximadamente 400 páginas en el cual se van a hacer preguntas pertinentes, según dicen ellos, para el pueblo ecuatoriano. Pero en el escenario de las mesas de diálogo y con todos los problemas que tiene el gobierno nacional en salud, en educación, en el agro, en el tema de la justicia, de la inseguridad, ¿cómo usted ve el escenario de una consulta popular que no se la tomó en cuenta en los primeros meses del gobierno, cuando aparentemente tenía amagos de buena popularidad y de buenas intenciones que supuestamente con el pueblo ecuatoriano? ¿Cuáles serían los resultados y consecuencias de una consulta popular que ya muchos analistas se han anticipado que la perdería? ¿Por qué esa tosudez, esa insistencia en querer implementar una consulta o referéndum en este tiempo con tan baja popularidad, con el 82% de un pueblo que rechaza la gestión del gobierno? Al paso que va, a lo mejor no hay ni siquiera consulta popular. Nos vienen hablando ya desde hace varios meses atrás de la consulta popular. Dicen que ya están algunas preguntas que van a presentarlas, ponen fecha para la presentación de las preguntas y seguimos esperando la consulta popular. Lo grave es que esa consulta popular no está pensada en miras de transformar algunos temas que son fundamentales para resolver las cuestiones de fondo, aquellos problemas que aquejan a la mayoría del pueblo ecuatoriano. El objetivo de la consulta popular lo hicieron los otros gobernantes también. Lo hizo Correa, lo hizo Lenín Moreno, exactamente igual, es buscar un mayor respaldo popular. Y en el caso de Guillermo Lasso, tratar de obtener una suerte de bocanada de oxígeno para reanimar su gobierno, que está tremendamente desprestigiado. Yo anticipo que si no hay preguntas realmente serias que aborden las cuestiones de fondo, a la postre va a ser una oportunidad, una magnífica oportunidad, una gran oportunidad para decirle no a este desgobierno. Pregunte lo que pregunte, el pueblo ecuatoriano puede en un momento dado apropiarse de esa posibilidad para expresar su malestar, su rechazo y decir no a este desgobierno.
Economista, usted es una persona que sigue la política nacional y bueno, el tema está caliente, por así decirlo, en cuanto al juicio político, a los vocales del Consejo de la Judicatura y a la anterior presidenta del mismo organismo. ¿Cuál es la lectura de su parte, tomando en cuenta todos los escándalos, audios, metidas de mano en la justicia? Y tenemos ahí también el tema de la reconsideración, ¿no? De que podría cambiar este escenario y tal vez tener la censura y destitución de estos personajes que son realmente cuestionados por una parte de la sociedad y también por los gremios y precisamente por actores de la sociedad civil. ¿Cuál es la lectura de su parte, economista? Sin rodeos, mi posición es muy clara. Habría que dar paso al enjuiciamiento y destitución de los miembros del Consejo de la Judicatura. Para mí en eso no hay ninguna duda. Han cometido graves violaciones a la Constitución, a la ley, y deberían ser sancionados. Ahora, me preocupa que al haber habido una suerte de bloqueo a esa destitución, el presidente de la Asamblea Nacional, en un acto de mañosería jurídica legislativa, no haya dado paso a la reconsideración inmediatamente. Y ahí nos surge la duda de que a lo mejor se están comprando votos, y eso sería terrible, porque no es que un asambleísta está haciendo un ejercicio democrático de asumiendo sus responsabilidades, votar a favor, en contra o abstenerse, sino que a lo mejor este rato está valorando qué obtengo este instante, esperando que en la reconsideración saque algo de tajada. Eso le hace tremendamente daño a la democracia, eso afecta aún más la imagen de la Asamblea Nacional. Y el problema de fondo es otro. No se trata simplemente de enjuiciar y de destituir a los miembros del Consejo de la Judicatura. Insisto, estoy de acuerdo con esa posición. El tema de fondo es que deberíamos hacer un ejercicio, un esfuerzo fundamentalmente ampliado en los sectores de la sociedad comprometidos para construir una justicia independiente y autónoma. No están quienes están impulsando la destitución de los miembros de la Judicatura pensando en eso, en ese objetivo clave y fundamental que se estableció en la Constitución de Montecristi, que comenzó a desplegarse en las transitorias muy lentamente quizás para tener una justicia independiente y autónoma por primera vez en la historia de la República. Pero apareció Rafael Correa y le invitó al pueblo ecuatoriano, engañándole con el tema de los toros y de los gallos y unas cuantas cosas, a pedirle que le autoricen meter la mano en la justicia. Si antes los dueños del país metían la mano en la justicia, Rafael Correa metió la mano en la justicia y la situación de la justicia es cada vez peor porque los grupos de poder político y económico tratan de controlar una parte de la justicia y eso afecta toda la vida institucional del país. La inseguridad ciudadana tiene que ver con la ausencia de una justicia independiente y autónoma. La seguridad de los mismos inversionistas, de la naturaleza, de los trabajadores y trabajadoras, de los gobiernos autónomos, no existe porque no hay una seguridad jurídica integral, porque no hay una justicia independiente y autónoma. Las posibilidades de que la democracia se amplíe están cada vez más golpeadas porque desde la justicia se politizan los actos en otros ámbitos del Estado o desde los otros ámbitos, las otras funciones del Estado, se politiza la justicia. En ese contexto, la institucionalidad democrática del país es tremendamente débil, tremendamente incapaz de servir de base para la resolución de los problemas nacionales. El tema de la justicia, en tanto una instancia independiente y autónoma de las otras funciones del Estado y que respete la independencia y autonomía de las otras funciones del Estado, es uno de los objetivos fundamentales para cambiar este país. Economista Alberto Acosta, ¿cómo analizar la posición de Pachacutic en ese juicio político? Sabemos que Pachacuti es un partido de izquierda, pero que esta vez decidió no apoyar ese juicio político. Bueno, mire, a mí la posición de Pachacuti en los últimos meses, sobre todo en la actual legislatura, me da pena. Me da mucha pena porque yo he sido una persona muy cercana al movimiento indígena y al Pachacuti en particular. Yo fui candidato del Pachacuti a la Asamblea Constituyente, que más fue constitucional, del año 97-98. Fui también candidato a la presidencia de la República por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, una organización de los grupos de izquierdas y de los movimientos sociales donde el Pachacuti era una de las fuerzas fundamentales. Y ahora veo
que el Pachacuti, que entró con mucha fuerza, con mucha fortaleza en la Asamblea Nacional, creo con 26 asambleístas, está totalmente perdido en el escenario. Hay diversos grupos, hay diversas tendencias y no hay la defensa de una posición de largo plazo, sino al parecer, con honrosas excepciones como Patricia Sánchez, para mencionar un caso concreto, el resto, la gran mayoría, no todos, porque faltan otros nombres que quisiera rescatar, pero la memoria no me es de este rato benevolente y no los recuerdo, pero la gran mayoría de miembros del bloque de Pachacuti están pensando en el cortísimo plazo y no impulsando ese gran proyecto plurinacional de transformaciones que debería ser la bandera del Pachacuti. Eso impulsamos quienes estuvimos cercanos al Pachacuti en tiempos anteriores, ahora no aparece nada de eso. Y el papel que cumple el Pachacuti en la Asamblea Nacional es lamentable. Claro, y al parecer como que demuestran que están cercanos al gobierno, ¿no? Ver que el presidente de la República los acusa a 5 asambleístas de ladrones y después vemos a uno de los asambleístas del mismo bloque que había puesto una demanda contra varios secretarios del gobierno de Lasso, retirar la denuncia y los dos retiran la denuncia. Eso como que nos simulan que hay un pacto. Eso es oportunismo. Esa es una de las formas más ruines de hacer política. Y eso sucede porque no están con sus objetivos de largo plazo. Están pensando en el cortísimo plazo. Quién sabe si están pensando en algún beneficio que redunde en sus bolsillos. Ayer el asambleísta Luis Almeida en este espacio denunciaba que hay una cuenta de gastos reservados en el gobierno y que en estos últimos días de esa cuenta han salido más de 3 millones de dólares. ¿Volvemos a la época del 90 economista Alberto Acosta? Bueno, los gastos reservados están prohibidos, incluso por la Constitución, e incluso una cuestión ética. Ya vimos lo que pasó con el manejo corrupto de los gastos reservados en el gobierno de Alberto Dajic y Sixto Durán Ballén. El señor Dajic, a quien se le ha dado este rato tribuna y aparece como el gran oráculo de la vida económica y de la vida política nacional, estuvo prófugo por el manejo corrupto de los gastos reservados y se le salvó de la culpa por una amnistía impulsada por Rafael Correa Delgado. No hay que olvidarnos de la historia. Los gastos reservados son una de las puertas para profundizar, ampliar la corrupción desde el propio Estado. Mientras tengamos actividades económicas, políticas y sociales reservadas, sobre todo en el ambiente estatal, no habrá cómo combatir la corrupción. La corrupción estará protegida por la impunidad. Volviendo al tema de la consulta, economista Alberto Acosta, con un 82% de desaprobación del gobierno, se arriesga a ir a una consulta popular. No sabemos si de aquí a febrero del 2023, ese 82 tal vez puede ser que suba al 85-90% de desaprobación. ¿Le puede pasar lo que le está pasando a Boric en Chile? Bueno, el caso chileno es diferente. Yo anotaría que allá se ha sufrido una grave derrota desde los sectores populares, desde las izquierdas y desde las visiones de transformación. En el caso ecuatoriano, el desgobierno de Guillermo Lasso difícilmente puede ser apuntalado y menos aún corregido con una consulta popular. Tendrían que inventarse algunas preguntas que motiven a la gente a apoyar al gobierno, pero me temo que lo que están pensando son algunas preguntas para profundizar políticas, por ejemplo, penales de corte populista, incrementar las penas, aumentar las posibilidades de extradición de los narcotraficantes, dar mayor libertad a que la policía reprima la delincuencia organizada, y todo eso en clave de buscar las soluciones por el lado de la represión, cuando las soluciones en el ámbito de la seguridad ciudadana tienen que venir por el lado de la justicia social sobre todo. Mientras no se resuelvan los graves problemas de pobreza, de miseria, de desempleo, de falta de respuestas desde los sectores empresariales, medianos y pequeños particularmente, en el campo en especial, no habrá posibilidades de combatir efectivamente a la inseguridad. Ahora, economista, el presidente de la República, ¿por qué se desgastó o se desgasta tanto en el tema del Consejo de la Judicatura? Cuando él tiene un montón de problemas que resolver en el país, el tema de la inseguridad que estamos viviendo los ecuatorianos que salimos a la calle y no sabemos si vamos a regresar porque una bala perdida o cualquier cosa nos puede pasar en el trayecto que vamos a hacer nuestras actividades diarias. El presidente Lasso, como los otros gobernantes, tratan de controlar la justicia y lo hacen para proteger las gestiones de su gobierno
en funciones y pensando también cuando terminen el gobierno. Esa es la gran tragedia nacional. La justicia, una suerte de parapeto para detener, para proteger a los gobernantes mientras actúan y luego cuando terminado sus actuaciones políticas en el gobierno. Insisto, si no tenemos una justicia independiente autónoma, si no hacemos realidad ese mandato de la Constitución de Montecristi, los problemas van a seguir siempre presentes, siempre latentes, y vamos a tener que seguir lamentando una institucionalidad democrática tremendamente frágil. ¿Qué criterio tiene con los escándalos de corrupción que han saltado al gobierno en estas últimas semanas, donde en las aduanas se vende un cargo en 3 y 30 millones de dólares? Los secretarios ad honorem que ha tenido el presidente de la República involucrados en estos actos de tráfico de influencias y ventas de cargos, tantas cosas que hay dentro del gobierno, pero vemos que le dan poca importancia incluso los medios tradicionales, desde la Asamblea mismo, casi poco nada hace la Comisión de Fiscalización. Bueno, los medios tradicionales, los grandes medios de comunicación han formado una suerte de santa alianza para proteger al gobierno de Guillermo Lasso. Y no solo en ese ámbito, sino en muchos otros ámbitos. Aparece la noticia y después desaparece al día siguiente y no se profundiza. Incluso fueron cómplices de la Asamblea Nacional que no pudo hacer realidad la investigación sobre los papeles de Pandora, los Pandora Papers, en los cuales está profundamente involucrado el presidente Guillermo Lasso. La Asamblea Nacional en ese escenario, en conjunción, en alianza perversa con los grandes medios de comunicación, creó toda una cortina de humo para que el escándalo se achique y no se investigue nada, y Guillermo Lasso siga adelante. En ese escenario también jugó un papel importantísimo la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori del Pachacuti, que lamentablemente estuvo ahí para proteger los intereses de Guillermo Lasso. Y en ese contexto podemos llegar a una conclusión. También en ese ámbito la Asamblea Nacional ha fracasado. Un cuerpo legislativo tiene 3 funciones fundamentales. La primera es legislar. ¿Cuánto ha legislado la actual Asamblea Nacional? Algunas leyes han pasado por como lo llamamos, el Ministerio de la Ley, como esa ley tributaria que recibió el beneplácito del correísmo y que golpea duramente a los sectores medios y que ha permitido incluso que quienes tienen capitales mal habidos en los paraísos fiscales puedan traerlos de una manera impune al Ecuador. Esa ley. Tenemos otra ley como la del uso progresivo de la fuerza que se aprobó incluso con el apoyo de quienes se consideran ser de izquierda, sin considerar elementos claves y fundamentales. Para combatir la inseguridad, el Estado no puede recurrir a las mismas formas y mecanismos violentos y brutales que tienen los delincuentes. Tiene que hacerlo desde el Estado de Derecho, respetando los derechos humanos de todos. Pero eso exige entonces firmeza, no pantalones, como dice exclusivamente, como dice la alcaldesa de Guayaquil, que se requiere pantalones. Antes que pantalones se requieren neuronas. Hay que pensar, hay que tener una estrategia, hay que dar una respuesta a través de una concepción integral que garantice la seguridad ciudadana. El segundo punto, entonces, importante, no ha habido fiscalización, la capacidad de fiscalización en la Asamblea Nacional. El caso de los Pandora Papers es más que paradigmático. Y el tercer punto, la Asamblea Nacional es el foro por excelencia para representar el debate político en el país. Esta Asamblea Nacional no participa en el debate político. Desesperadamente pedían que les integren como parte de las negociaciones, de las conversaciones entre el movimiento indígena y el gobierno nacional. Eso era una clara demostración de que están fuera de la realidad política nacional, que están en otro tipo de broncas, en otro tipo de luchas, enfrentados desde posiciones muy minúsculas, muy egoístas, que no responden a esa demanda del pueblo ecuatoriano. Una Asamblea Nacional, que es el foro por excelencia, tiene que ser el espacio del gran debate nacional, el espacio de la fiscalización y el espacio de la legislación. Esta Asamblea ha fracasado en todos esos ámbitos. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con Ecuador en Directo. Yo les agradezco a ustedes. Me gusta mucho hablar con ustedes y conversar sobre estos temas que al parecer no son los que interesan a los grandes medios de comunicación. Y eso afecta a la vida democrática del país. Se nos quedó en el tapete, me gustaría preguntarle en algún momento el tema económico, porque justo
Hace pocos Encantado. días hablaba Me con gustaría el que economista organicemos Pedro una Páez. reunión sobre el tema económico. Le tomo la palabra, le acepto la invitación. De pronto la próxima semana, economista. Encantado, cuente conmigo ahí. Gracias. Gracias. Gracias al economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente. Ahí estaba su punto de vista sobre lo que está pasando en el